Buenas tardes, mi nombre es Marcela Capusta, soy Hola. directora de la Escuela Secundaria 31. Les doy la bienvenida a estos encuentros que fueron pensados, planificados por nuestros estudiantes de las 62 escuelas secundarias, técnicas y agrarias de Berazategui. Hoy participan de este conversatorio el inspector jefe regional, señor Pablo Vinuesa, el señor inspector profesor Fernando Zulio, que fue el coordinador del encuentro, la profesora Silvia de Emilio, capacitadora en el Centro de Investigaciones Educativas, especialista en TICS y profesora de escuelas secundarias de Berazategui, el señor Ezequiel Sapu, profesor y licenciado en Ciencias de Educación de la UBA, doctor en Educación y miembro del programa de investigación Transformaciones Sociales, Subjetividad y Procesos Educativos. Y los protagonistas más importantes, nuestros alumnos, Luna Santana, de sexto año, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria número 36, Juan Martín Weigand, alumno de quinto año de la secundaria número 41, y Milagros Abaca, alumna de sexto año de la secundaria 6. Hoy es un día muy importante, es precisamente el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, fecha que fue instituida por la Comisión Provincial por la Memoria, en conmemoración de la noche del ICE. Vamos a escuchar unas palabras del inspector jefe regional, Pablo Vinuesa. Hola, buenas tardes a todos y todas. En principio, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Celebro el espacio que ha construido el distrito de Berazategui, en donde vamos a decir que estas charlas también reconstituyen derechos, muy diferente a lo que sucedió ese fatídico 16 de septiembre, en el cual estudiantes secundarios luchaban por su boleto estudiantil y fueron secuestrados por esa dictadura fatídica. Así que celebro el encuentro, como dije nuevamente, y como lo expresó Marcela. Espero que los chicos tengan mucho para aportar en este sentido. Tengo entendido que van a hablar sobre el hostigamiento, sobre cuestiones relacionadas a las redes sociales y demás, estos temas que están tan actuales. Así que para aprovechar el tiempo, les doy la bienvenida, no les quiero interrumpir más, y quiero quedarme a aprender de los chicos, porque tenemos mucho para aprender de ellos y de ellas. Así que bueno, espero que la reunión sea fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estos ciclos de Versatodos son promovidos por nuestra jefatura distrital. El día de hoy vamos a hablar sobre hostigamiento, diversidad, respeto y resguardo. Silvia, queríamos preguntarte una de las preguntas que me llegaron de los alumnos, ¿en qué consiste el hostigamiento y entre quiénes se puede producir? Bueno, hola a todas y a todas. Un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Y en este momento nos toca hablar de hostigamiento, y esto es violencia, ¿no?, que se ejerce, puede ser entre pares, pero también puede ser hostigamiento entre un adulto y un menor, ¿no? Y nosotros le llamamos hostigamiento, y a veces utilizamos estos nombres que son más conocidos como bullying, que no son términos nuestros, pero así se han conocido, ¿no? Y el bullying es justamente esto, ¿no?, el hostigamiento que ejerce un menor sobre otro o sobre un grupo, pero no es a veces esas bromas pesadas o esas ridiculeces que hacen los chicos unos a otros, o esas cargadas, sino que hablamos de una violencia sostenida en el tiempo, ¿no? Cuando esto es algo que sucede continuamente y que sucede de uno hacia otros, y ya a veces es algo que no pueden soportar los chicos, y eso lo van a decir bien ellos. Y esto se potencia más cuando está mediado por tecnología, ¿no? Porque decíamos que muchas veces sufren violencia cuando es en la casa, en la escuela, en el barrio,
pero antes bastaba con salir de ese espacio, llegar a un lugar de resguardo, para que esa violencia pudiera terminar. Pero hoy decimos que a través de la tecnología eso es incesante, eso no para nunca, ¿no? Decíamos, no hay donde resguardarse de esa violencia, porque llegan a través de las redes sociales, a través de los chats, donde son esas burlas, ese tipo de hostigamiento, que le hace muy mal a los menores, ¿no? Y de eso pueden hablar bien los chicos que hoy nos acompañan. Y tampoco nos tenemos que olvidar del otro tipo de hostigamiento, que es cuando interviene un adulto, que ahí sí ya estamos hablando de un delito, ¿no? Tipificado en el Código Penal, que tiene su pena, hasta 4 años de prisión, y ahí hablamos de grooming, también utilizamos otro término que no es nuestro, pero que es con el que está más conocido este tipo de hostigamiento, ¿no? Bueno, ahora yo voy a retomar algunas preguntas que me llegaron sobre grooming, y le quería preguntar a Ezequiel, que él trabaja mucho en el hostigamiento entre pares, a ver cuál es el aporte que él nos puede brindar. Ezequiel. Sí, a mí me coincido con lo que planteaba Silvia, ¿no? Primero, bueno, gracias por la invitación y me parece genial la propuesta. Y pensaba en dos cosas, me resonaban de lo que decía Silvia, ¿no? Por un lado, esta idea de lo que generan estas situaciones y de lo que producen en los estudiantes. Eso nos van a poder contar ustedes mejor si les pasó, si conocen a alguien que haya, digamos, sido víctima de acoso, de violencia entre pares, pero bueno, ¿cuáles son los efectos de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien violenta a un compañero? ¿Qué produce? ¿Cuáles son las emociones que están vinculadas? Pero también, ¿no? Principalmente por esto que decía Silvia, de que dicen no puedo soportar. Nosotros en las entrevistas que realizábamos y con los jóvenes que hablábamos nos planteaban esto constantemente, de bueno, ya no aguanto más, no puedo soportar, no sé qué hacer, cuando no se sienten reconocidos, y eso me parece que es algo clave y claro para intentar entender este tipo de situaciones. Yo quería como, bueno, y también esta diferencia, ¿no? Que cuando es entre pares y cuando es con adultos, y esto que también planteaba Silvia, que está tipificado y algo tiene que ver con el Código Penal y demás, y cuando es entre compañeros, quizás hay que hacer una lectura de otra manera, ¿no? Y desde otro lugar, y dejar lo criminológico de lado, y pensar más en lo vincular y en lo relacional, y en qué está pasando en un grupo que hay situaciones de violencia. A mí me quería preguntarle si alguna vez se habían preguntado, se habían detenido a pensar en por qué existe el hostigamiento, el acoso, por qué, qué puede ser que explique que un joven agreda a otro, por qué, no sé, ¿qué les parece a ustedes, a los jóvenes? Hola, ¿cómo están? Soy Abaca. Milagros. Nada, yo creo que viene de casa también, que es un tipo de descargo que muchos de los adolescentes hoy en día también lo tienen, ¿no? Que agreden a otro físicamente o verbalmente, no solo contra los chicos, sino que contra los profesores también muchas veces pasa, que intercambian diferencias y una cosa lleva a la otra y ya se van de contexto. Yo creo que todo tiene que ver un poco con cómo vienen de casa, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, Mi buenas nombre es tardes. Luna. Y sí, yo opino lo mismo que la compañera. Considero que es algo también que depende mucho de cómo vos estés mentalmente, o cómo te traten en tu casa, o de las cosas que vos vivís, y de cómo vas aprendiendo y de cómo te van tratando, te vas llevando de a poco, aunque por ahí no quieras, o que ya antes te lo hayan hecho, y todas esas cosas te llevan a maltratar y a ser de esa manera con otras personas. Claro, porque Yo también creo nosotros que pensamos que, perdón, ¿no? Que también pensamos muchas Silvia. veces en el hostigador y la víctima, ¿no? Como que hay un bueno y hay un malo.
pero como decía Ezequiel, ¿qué es lo que puede llevar a un joven, a un adolescente, a maltratar a sus propios compañeros, a su propia compañera, ¿no? Entonces, no sé si está tan marcado el malo y el bueno. ¿Qué pasa con ese hostigador, ¿no? Que no deja de ser un par nuestro, que no deja de ser un compañero nuestro? ¿Qué es lo que lo lleva a tomar esa actitud? Y por otro lado también preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa con todo el resto que acompaña en un caso de hostigamiento? Porque a veces parecería que solamente hay dos actores, ¿no? El hostigador y la víctima. Pero ¿qué pasa con todo el resto de los compañeros? Con aquel que piensa que yo no hago nada o no participo, pero es el que saca fotos, el que después las sube a las redes y hace que esto se viralice, que hace que también la víctima se sienta tan mal, ¿no? Porque recibe continuamente y por todos lados este tipo de burlas o de malos tratos. ¿Qué pasa con todo el resto que parecería que no son parte? ¿Qué dicen? Muchas veces los compañeros suelen pensar que de esa manera o procediendo de esa manera le van a caer mejor a las personas, o como van a decir, no, mira lo que hace este, es recopado verlo haciendo eso, o se animó a subirlo a Es el querer internet. encajar. Claro, y está re bueno eso. Muchas veces es eso lo que pasa, y no está bueno, no es divertido, y no te hace bien a vos mismo ni al otro, con la persona que vos lo estás ejerciendo. Más allá de que no seas el que está violentando de manera física o publicando las cosas, pero sí estás compartiendo y estás apoyando en lo que el otro hace. Claro, sos parte, Muchas en veces, definitiva. Parte de ¿sí? eso. Ujú. Juan, ¿querías preguntar algo o comentar algo? sí, muchas veces cuando realmente te das cuenta del daño que le causas a esa persona, llegás al punto de que te avergonzás vos mismo de las actitudes que tuviste en ese entonces. Claro, pero Bueno, esto, hasta Juan, qué ¿querés punto, decir? claro, ¿no? Porque hasta qué punto cuando uno se da cuenta de algo, también tenemos el valor de reconocerlo y de retractarnos. Porque a veces, como decían recién las chicas también, ¿no? Tenemos que quedar bien con otros. Sí, por eso yo coincido, me parece súper interesante lo que decían, retomando algunas cosas. Primero, bueno, empiezo por lo último, ¿no? Que decía Juan esto de cuando uno se da cuenta, ¿no? Por eso la pregunta de qué pasa cuando alguien es violentado, cuando alguien es acosado, ¿no? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué emociones hay en juego? Pensar en eso, reflexionar en torno a eso a veces sirve para darse cuenta que lo que uno hace o lo que otros hacen y entonces no tengo que alentarlos, no está bueno y está mal. Por otro lado, bueno, esto de que viene de la casa, de que mucho hay de la casa, bueno, es una justificación que sale mucho. Nosotros realizamos entrevistas y muchas veces aparece esta idea de, bueno, en la casa, a lo que nosotros nos preguntamos también qué pasa en la escuela, ¿no? ¿Qué pasa con los mismos compañeros? ¿Qué pasa con cómo se siente el sujeto que está, o el chico que está agraviando o agrediendo a otro, ¿no? Porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué emociones siente el que fue agredido, ¿no? Que se siente mal, que podemos suponer el daño que le hacemos o que le están haciendo. Ahora, ¿qué le estará pasando al que es un agresor, ¿no? Como decía Juan, bueno, si se da cuenta de lo que está pasando, eso le produciría una determinada vergüenza, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Justamente, como decía Silvia, ¿no? Todos los que están alrededor, en lugar de filmar, subirlo, alentarlo, cuando se arma una pelea, nos ponemos alrededor y empezamos a aplaudir, o miramos, o pelea, ¿no? ¿Cómo se hace para involucrarse de otra manera? Porque si no, uno está participando igual. ¿Sí? Está siendo parte también de esa situación de violencia. Y por último, y paso la palabra, así no hablo mucho, Luna decía algo que es clave también en esta situación, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es esta idea de querer encajar, de querer caer bien. Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿sí? Por un lado, si alguien quiere encajar y quiere caer bien, y lo hace de esa manera, evidentemente es por dos razones. Una, porque así lo logra. Logra caer bien y logra encajar, y el resto lo respeta o le da cabida o le da lugar en función de ese tipo de acción o accionar que tiene. Y segundo,
Si alguien está buscando encajar y caer bien, es porque siente que no está encajando y no está cayendo bien, no está encontrando otra manera de hacerlo. Entonces ahí me pregunto, y ahí viene también retomando esta idea de, bueno, ¿qué pasa con los compañeros, no? ¿Quién es el que agrede? El que agrede es digamos, ¿por qué lo hace? ¿Por qué todos lo seguimos porque agrede porque no sabe, no tiene otra forma de acercarse a los demás, porque es la única manera que le resulta efectiva, ¿no? ¿Por qué pasará esto, ¿no? Y dónde está esto tan importante para los jóvenes y para los adultos también, que es la búsqueda de reconocimiento, ¿no? Sentirse reconocidos, sentirse queridos por los demás. Bueno, ¿qué pasa cuando esa búsqueda queda pegada a le golpeo a otro o ataco a un tercero y entonces los demás? ¿Cómo hacemos para salir de eso? ¿Qué acciones les parece que podemos realizar o qué cuestiones cotidianas o no sé? Más que nada, enseñar qué es la empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo te sentirías vos si estarías en la misma situación? Y haciéndole pasar la misma situación a la otra persona, ¿cómo te sentirías vos si estuvieses en ese lugar? Claro, y también pienso en esto que decía Ezequiel primero y ahora Juan, ¿no? Esto de ponernos en el lugar del otro. ¿Y por qué para poder caer bien yo tengo que hacer estas cosas? ¿No? Lo que decía Ezequiel, quiere decir que así como soy, no caigo bien, o no me siento parte del grupo. Pero entonces, ¿qué pasa no solamente conmigo, sino con este grupo que acepta a alguien como líder que tome este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo el grupo? Esto que yo hoy decía hace un ratito, solamente intervienen en este hostigamiento el agresor y el agredido, y vemos que no, ¿no? Que todos somos parte de estas malas actitudes, porque en mayor o menor medida, hasta el que dice, parecería que yo no hago nada, también está participando de esto. Y si también participo, me parece que también podría tener parte en desarticular esto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros para que esto no suceda? O por lo menos deje de pasar. ¿Qué piensan? Yo considero que sí, que es eso. Y más que nada también el ver o la persona que está empezando a agredir, ponerse a pensar un poco y hablar con sus pares o con alguien de confianza y decirle, no me están pasando esto y estas cosas, o en el colegio también me siento incómodo, o porque por ahí yo grito un poco más en el salón, entonces le caigo mal a todos, y de esa manera, golpeando, agrediendo, puedo cambiar o caerles mejor, porque como decíamos antes, de esa manera encajas o nos parece copado, divertido. Entonces es también, como decía mi compañero Juan, el empatizarnos, el ponernos a pensar y el ver qué es lo que siente el otro, y también la persona que está siendo agredida, ver por qué o qué pasa, o tratar de hablar, más allá de que por ahí reciba más violencia y que sea el doble, el triple la violencia que reciba. Pero es el apoyarnos y el acompañarnos siempre, estar y ayudarnos. Claro. Muchas veces Quería también pasa... comentarles, perdón Juan, quisiera comentarles, saliendo un poquito del hostigamiento entre pares, acá me llega una pregunta de un nene de primer año: ¿cómo me doy cuenta si estoy viviendo grooming? Y de una mamá, ¿cómo hacer para prevenir el grooming? Bueno, A ver, Silvia, ¿querés comentarnos algo? prevenir. sí, sí, para terminar con esto que estábamos diciendo, ¿no? Del hostigamiento, me parece muy importante lo que decía Luna, esto de poder hablar, de poder pedir ayuda, y en este caso me parece que también acá intervenimos los adultos, ¿no? Los adultos que estamos cerca de los jóvenes, los familiares, los papás, los vecinos, nosotros como docentes,
no, me parece que lo importante es no minimizar estas situaciones, porque muchas veces para nosotros es, ay, pero no pasa nada, te hicieron una broma, o si es por redes sociales, ¿no? Me parece que justamente se ahonda el problema por esto que decimos no para nunca. Pero ¿qué hacen muchas veces, qué hacemos muchas veces los adultos? Bueno, no le contestes, cerrá esa red social, no chatees, y muchas veces nos olvidamos que todos habitamos la virtualidad, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, los adolescentes, entonces no es tan fácil decir cerrar esa red social, no le conteste, ¿no? Porque ellos habitan en estos espacios, ya sea virtual o real, de manera indistinta, no hacen un corte, ¿no? Ahora lo virtual, ahora lo real, las cosas suceden en los dos espacios de manera indistinta. Entonces me parece que los adultos también ahí tendríamos que poner el ojo y poder mirar qué es lo que está pasando, poder darnos cuenta de esto para poder acompañarlos. Y además, tener la suficiente confianza como para que ellos puedan pedir ayuda, ¿no? Poder comentarnos estas cosas que les están pasando. Esto me parecía interesante poder decir también que no es solamente una cuestión de los jóvenes, lo que sucede y poder salir de allí, ¿no? También es necesario que tengan la suficiente confianza con los mayores como para poder pedir ayuda y que nosotros podamos también intervenir de alguna manera. Con respecto, sigo, no sé si querían comentar algo, pero... Silvia, sí. Con respecto al grooming, ¿no? Decías cómo me doy cuenta, cómo una mamá se da cuenta, cómo un menor se da cuenta. Tenemos que pensar que es el hostigamiento que ejerce un adulto sobre un menor. Y los adultos que hacen esto, por supuesto que son delincuentes, y están preparados, y saben lo que hacen, y son manipuladores, y saben cómo llegar a los menores. En general, a través de las redes sociales, que es lo más sencillo, se hacen perfiles falsos, comienzan a interactuar con los menores. Tengamos presente también que los juegos en línea son una puerta de entrada muy importante, y si pensamos que hay chicos que menores que a partir del tercer año, cuarto año de la escuela primaria están jugando estos juegos en línea, pensemos ya en la edad temprana, en la que muchas veces caen en manos de estos hostigadores, ¿no? Y es a través de estos perfiles falsos y del engaño que hacen que los menores tengan confianza y después comienzan a hacer algún tipo de extorsión o sextorsión también, a pedirle cosas, a decirle, pásame fotos o pásame el número de teléfono del trabajo de tu papá, de tu mamá, dame plata, ¿no? Y siempre lo que nosotros notamos en los menores es un cambio de actitud para los papás, esta mamá que está preguntando, o este menor que está preguntando, ¿no? ¿Me estará pasando? Primero tenemos que pensar si esta persona con la que nosotros estamos conversando, jugando en red, chateando, puede ser que nos dijo, sí, soy conocido, bueno, pero ¿es conocido de quién? Además de nosotros, ¿no? ¿Quién más lo conoce? ¿Quiénes son sus amigos? ¿En qué medio se mueve? Porque no puede ser que alguien quiera ser amigo nuestro si no es amigo de todos nuestros otros conocidos, por ejemplo, ¿no? Y me parece esto importante, que lo que decías, Marcela, esta mamá, cómo puedo estar atenta, a que no esté pasando esto con mi hijo, con mi hija menor. Y me parece que lo interesante es poder ver qué hacen, con quién juegan, con quién se relacionan, ¿no? Ser nosotros los adultos, los papás, también referentes en la virtualidad de los chicos. De decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué sitios visitas? ¿No? Como podemos hablar de cosas que pasan en la realidad, de cosas que hacen en la realidad, ¿por qué no también en la virtualidad? Muchas veces los adultos decimos, bueno, de eso no sé, o yo no sé cómo hacen determinada cosa en las redes, pero bueno, pero sí podemos hablar, ¿no? Porque estos hostigadores adultos se dedican a eso y saben cómo hacerlo, y no lo hacen con un solo menor, lo hacen con muchos y tienen muchos perfiles y engañan de muchas maneras, y como les decía, se dedican a eso y saben lo que tienen que hacer, ¿no? Me parece que también en este caso lo importante es
cuando estamos pensando que puede estar pasando algo de esto, como decían los chicos, volver a tener empatía, ¿no? con ese menor, no echarle culpas, no hacerlo sentir con vergüenza de decir, te engañaron, o por qué pasaste estos datos, no te das cuenta, ¿no? Sino que entender que esto es algo que les puede pasar, que muchas veces es porque están solos, y no solamente solos de compañía, ¿no? Sino muchas veces solos de herramientas como para poder hacer frente a esto, y en ese caso, primero acompañarlos, nunca culparlos a los menores, ¿no? No son tontos por haberse dejado engañar, o no son tontos porque alguien les pidió algo y ellos accedieron a ese pedido. Estas personas, hemos sabido casos que pasan meses y hasta años conversando con los menores para que entren en confianza y después poder obtener algo. Una vez que obtienen algo, entonces ahí sí. O bueno, muchas veces hay dos situaciones, ¿no? Con eso que obtienen, si es una imagen, o si es dinero o lo que sea, bueno, muchas veces eso ya se van, publican esas fotos en sitios de pornografía infantil, pero la más de las veces lo que hacen es empezar con una extorsión, ¿no? Se desenmascaran, dicen, bueno, ahora no soy este que te decía quién era, y bueno, y sigo pidiéndote más cosas, ¿no? ¿Algunos chicos quiere preguntar algo de este tema? No, yo quería decir ¿O algún que que se ha mandado a dormir? sí, yo quería decir que también a los jóvenes o los chicos más chicos, nos pasa mucho de que al sentirnos por ahí obligados o al que estén todo el tiempo recalcándonos el no hagas esto, no hables con tal persona, no juegues a tal juego, es como que nos lleva un poco más a que lo hagamos y que nos metamos en esos lugares. Entonces estaría bueno que los padres o los profesores, los adultos, generen un tipo de confianza, de relación con el adolescente, el nene, para que él pueda ir contarles y decirles, no, o tengo un amigo o una amiga y estoy haciendo esas cosas, porque es eso, el generar confianza y el que nosotros no nos pongamos rebeldes para decir, sí, hice lo que me dijeron que no haga para sentirme bien conmigo mismo por ahí. Y que eso está bueno, que los padres nos acompañen, lo mismo los docentes, y que estén con nosotros siempre. Me parece que va por ahí, ¿no? Por esto que vos decís, y es inherente a la edad, de decir, si yo te digo no lo hagas, seguramente vas a intentar hacerlo para ver de qué se trata, o probar, o por qué no puedo ir, o por qué no puedo jugar, o por qué no me puedo relacionar, ¿no? Y me parece que en estos casos nunca es la prohibición, sino que justamente es el diálogo, es hablar, es que conozcan, que sepan que estas cosas pasan, ¿no? Porque Explicarles. claro, porque nosotros decimos, bueno, que no te pase por no saber, ¿no? Que si pasa algo, que la respuesta no sea yo no sabía, ¿no? Sino que uno dice, bueno, somos responsables de las cosas que hacemos, nosotros como adultos los acompañamos, pero lo interesante es que ustedes tengan toda la información que necesiten para poder desenvolverse lo más sanamente posible, ¿no? Entonces vos decís, bueno, conociendo todo, después voy a poder elegir, y también voy a poder estar atento, voy a poder estar atenta a estas cosas que están sucediendo. ¿Quién es esta persona que me habla? ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿No? Y después, ¿por qué me pide esto? Ay, sí, ¿por qué vamos a hacer un book de fotos para tal marca? Yo después a cambio te doy ropa para que después, ¿no? Y uno dice, bueno, pero algo ahí, algún ruido me va a hacer, ¿no? Y después lo puedo comentar con mis padres, lo puedo comentar con los mayores, sí. No, también es Milagros. en el caso de decir que no me va a pasar, no me va a pasar justo a mí. También está ese punto de decir, no, justo a mí me va a venir a pasar que te crees pilla, que vos decís, no, yo sé lo que pasa y esto y el otro, y cuando verdaderamente pasa, quedamos sorprendidos de las personas que hay hoy en día, del daño que te pueden causar muchas veces. Y también es eso, ¿no? La confianza, el transmitirle a tu hijo que hay personas que son malas, que hay personas que
se dedican a eso. Ujú. Y nada, que la confianza es fundamental. Yo creo que también el hablar es lo principal, explicarle o demostrarle con casos. Yo creo que para que estén advertidos a lo que es el mundo y en realidad, ¿no? Porque es algo que ojalá que sí algún día, pero es algo que no se puede controlar y que no deja de pasar. Así que nada, yo quería aportar eso porque también es el creerte pillo en decir, no, no me va a pasar justo a mí, y sí pasa. Claro. Eso. Claro. No, Juan, más que ¿querías nada, preguntar algo? más que Juan. nada, sí, más que nada, el internet tiene sus altas y bajas, sea un jueguito, una red social, lo que sea. También como padres hay que tomar las medidas y precauciones de a qué edad le estamos dando una red social, y si se la estamos dando, tratar de explicarle qué consecuencias puede llegar a traer, o problemas hacia tu persona más que nada, porque a cualquier persona le puede llegar a pasar, ya sea adolescente, menor o adulto, y puede pasar en cualquier momento también. Ujú. Sí, me Estar al parece. tanto de las cosas que pueden llegar a suceder. Conocer, ¿no? Esto que vos decís, conocer los riesgos que hay. Esto no quiere decir borrarnos del mundo, ¿no? Uno no puede Claro. decirle a los chicos, bueno, o a los jóvenes, a los adolescentes, no te conectes porque hay peligros. Es como decir, no salgas a la calle porque hay Pero peligros. a ver, Lo que hacemos es yo creo alertarlos. que, Milagros. como dice Juan, que hay una cierta edad para cada momento, y creo que si se lo permitís a un nene, a una criatura de ya sea 12, 11 años, llevar un control de la red, porque no está bueno dejarlos solos en una red social donde vos le podés explicar 1000 veces los casos, todo. Pero yo creo que yo, si el día de mañana tengo hijos, yo no lo dejaría tener una red social a los 12 años, o si se la doy, se la controlaría, porque por más que uno le explique o le haya demostrado las cosas que pasan, yo creo que los chicos chiquitos muchas veces dicen, como yo te decía recién, no, no me va a pasar, y no entienden mucho de lo que es el peligro de una red social o de un Claro, juego online. son Bueno, muy nos quedan vulnerables. unos pocos minutos Yo como para que agregaría, perdón, a lo que decía recién Milagros, Sí, ¿no? Silvia. Si le doy la red social, después lo controlaría, y yo agregaría y le daría la suficiente confianza como para que si pasa algo me lo cuente, ¿no? Porque uno no puede estar pegado al hijo 24 horas viendo No, sí, exactamente pero todo lo a que veces hace, ¿no? lo Porque, amenazan o claro, dicen, no, te voy a matar a tu mamá, o cosas claro, así, y un chico se calla. por Me eso, pasó. claro, por eso yo digo que tenga la suficiente confianza como para decirte, ¿no? Mirá, me están diciendo esto, me está pasando esto, ¿no? Porque si no, ese menor que hace, perdón, Ezequiel, vos habla porque si no. Bueno, a ver, No, a mí quedan lo unos que... minutos para que se corte la conexión. Lo que les propongo es una reflexión cada uno, así como de 30 segundos. Los chicos, me interesaría saber cómo se sintieron, qué les pareció el encuentro, y bueno, y una reflexión breve de cada uno, ¿puede ser? Ezequiel. Sí. ¿Querés que empiece yo? Que no hablaste, pobre. No, me parece que justamente a modo de reflexión o de cierre, me parece que hay cosas en relación a las distintas situaciones, digamos, a las situaciones de violencia y de acoso, que hay que tenemos que tener en cuenta y que son interesantes y que salieron digamos, cuando hablábamos de las dos temáticas. Por un lado es el tema de la confianza, ¿no? Y esto de poder hablar. Tanto me parece en relación a los adultos, ya sean los del hogar o los de la escuela, que es sumamente importante generar un vínculo de confianza con los estudiantes o con los jóvenes, justamente para evitar estas situaciones, para poder intervenir de una mejor manera, cuando hay confianza y cuando hay vínculo, bueno, ahí se pueden hacer cosas distintas, pero también entre los estudiantes, entre los jóvenes, en el grupo de pares. Digo, esta idea de ponerse en el lugar del otro y esto que hablábamos antes,
yo me pregunto si lo hacemos habitualmente, ¿no? Si nos preocupamos por el otro. Si ustedes se preocupan por el compañero que está ahí, que quizás habla poco, o que no sabe cómo relacionarse, digo, alguien lo incluye, lo van a buscar, le preguntan cómo está, se ponen en el lugar del otro, nos preguntamos cómo se sienten los compañeros. Bueno, me parece que eso es clave para poder avanzar con esto, porque hablamos mucho de la violencia más explícita, ¿no? De esta violencia de ir a agredir a otro, o de buscar conseguir algo de otro mediante el engaño, ¿no? De tipos de violencia que pueden ser física o verbal, pero siempre bien explícita, ¿no? Pero hay también una violencia que es una violencia quizás más simbólica, que pasa por otro lado, pasa quizás por ignorar a alguien, pasa por no llevarle el apunte, pasa por no preocuparme por el otro, por no reconocerlo, por no brindarle un lugar, y todo eso también son situaciones de violencia que cuando no se abordan, no se trabajan, cuando uno no las, digamos, no las enfrenta, terminan generando otro tipo de violencia que pueden ser a veces contra los otros o pueden ser a veces contra uno mismo también. Así que nada, me parece que me quedo con estas ideas y estas preguntas para todos, para los adultos, para los jóvenes, las y los estudiantes, de si nos preocupamos por el otro realmente y nos ocupamos de ver cómo está, cómo se siente y qué le pasa. Me parece que eso es la base para poder resolver después el resto de los conflictos. Muchas gracias, Ezequiel. Luna, ¿alguna reflexión breve? No, yo quería agradecer por los espacios que nos brindan siempre y porque están siempre acompañándonos, y decirles que es un espacio súper lindo y que me gusta mucho y me pone muy contenta poder compartir esto con ustedes y poder hablar de temas que se están atravesando mucho, más que nada ahora con el tema de las redes sociales y de cómo estamos viviendo esto con la pandemia. Y nada, agradecerles y decirles que es un orgullo poder compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Milagros. No, yo también gracias por haberme involucrado en esto, me encantó, me quedé con ganas de charlar, pero bueno, nada, decirle a los jóvenes que confíen en los padres, que tengan confianza, que el hablar es lo principal, y nada, decirles que no están solos, porque todos nos sentimos solos alguna vez, y que tenemos profesores, tenemos en el colegio mucha gente que nos puede ayudar, que son fundamental, nada más. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, quería dar las gracias por el espacio, porque es algo que se puede debatir, que se puede conversar, y es algo que muchas veces no se da. Y bueno, en este caso son únicos porque estamos en pandemia y es la única forma de la que se puede llegar a hablar y comunicar. Y una reflexión es sentir empatía, mucha empatía, ponerse en el lugar del otro, la mayor parte del tiempo. Y en el caso de grooming, que también no están solos, no hay que tener vergüenza y poder hablarlo con el otro, sea compañero, sea hermano, con cualquier persona, siempre y cuando tengas confianza con esa persona. Muchas gracias, Juan. Silvia. Bueno, para mí un placer este rato de conversación. No siempre tenemos la posibilidad de intercambiar de esta manera adultos con los jóvenes, ¿no? Y hablamos muchas veces de sus problemáticas sin que estén ellos involucrados. Y también me quedo con esto último que decía Juan, lo mismo que Ezequiel, esto de pensar que hay muchas formas de violencia, ¿no? Hay muchas formas de hostigamiento, y también me pareció súper interesante cómo cerró Ezequiel, de decir esa violencia que a veces no se ve, ¿no? Porque vemos si alguien golpea a alguien o si alguien insulta a alguien, pero no vemos cuando alguien no mira al otro, cuando alguien no integra al otro, cuando ese otro está como dejado de lado. Entonces como ahí parecería que no hay violencia, ¿no? Entonces me pareció súper interesante esto que decía Ezequiel, como también tenemos que mirar eso. Y bueno, me parece que
bueno, por eso me parecía interesante esto último que había dicho Ezequiel, ¿no? De tener en cuenta los diferentes tipos de hostigamiento o de violencia que se pueden dar. Así que, bueno, la verdad les agradezco a cada uno o a cada una por este intercambio que tuvimos. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, le vamos a preguntar a nuestro jefe regional qué le pareció el encuentro. Pablo. No, la verdad que encantado, encantado. No sé si se dieron cuenta que estaba en silencio absoluto, escuchando todas las exponencias. La verdad que me encantó. Milagros ahí súper suelta cuando tiró eso de pillo, me encantó, que hablen en su idioma, me encanta. Luna, que seguramente debe tener sus grandes debates en el centro de estudiantes, y Juan, que utilizó una palabra que es la que abarca todo, que es esto de la empatía, de ponerse en el lugar del otro y poder trabajar en ese sentido mancomunadamente para que todos los jóvenes tengan las mismas posibilidades y que la verdad estas cuestiones de hostigamiento y demás a veces derivan en situaciones muy dramáticas. Por otro lado, en Berazategui ustedes saben que hay una fiscalía especializada en delitos informáticos a cargo del fiscal Ichazo, que trata esos casos, así que bueno, por ese lado también tienen también un respaldo por la parte judicial, digamos, ¿no? Pero bueno, esperemos nunca tener que llegar a esas situaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, en el caso de que se den, está a disposición para realizar las denuncias correspondientes. Y nada, chicos, la verdad que, chicos y chicas, esta pandemia nos afecta a todos, estamos a la distancia. Estaría buenísimo cerrar con un fuerte abrazo entre todos y todas, pero no se puede, lamentablemente. Pero obviamente, como dijo también Luna, que estaba agradecida del espacio, que la jefatura distrital, a través de los inspectores y los directores, puedan contactar a los alumnos y puedan brindar estos espacios, me parece excelente. Así que bueno, nuevamente felicitaciones, me voy enriquecido de haber escuchado a todos ustedes. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que participaron, gracias a los chicos que se animaron. Y les recordamos que los encuentros continúan el día de mañana y el viernes también. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Nos veremos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta la próxima.